Días. Fabio le saluda. Gusto saludarlo, Luzmar, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por invitarme al programa y para hablar, estos temas que son candentes y preocupantes a la seguridad de las personas y del Estado. Bueno, doctor, sí, la verdad que preocupantes, ¿no? Porque mire, son 3 hechos que han marcado el fin de semana, 3 hechos que han enlutado a familias bolivianas, uno aquí en la capital oriental, 2 en municipios que son alejados, pero igual no dejan de llamar la atención y sobre todo de preocupar a la población porque estamos viviendo momentos de zozobra, ¿no? Y todo esto se lo vincula siempre a ajuste de cuentas relacionados con narcotráfico. ¿Cuál es la lectura que usted hace, doctor? Primero, hay que dejar definido claramente que en el Estado hay la presencia de una organización muy grande. Es decir, empezó primero como una sola, podríamos decir un cártel, denominado el Primer Comando del Uruguay, al mando de Sebastián Marcet. Ya habían otros cárteles en Bolivia, Luis Mario. Estaba, por ejemplo, el Primer Comando de la capital, estaba precisamente el Comando Bermelo, todos de Brasil. También estaba el Tren de Aragua de Venezuela, el Clan de los Soles principalmente, entre otros de México, pero principalmente el Clan de los Soles que se afianzó en una coalición que hicieron mexicanos con venezolanos. Y lo más peligroso, que están en el Chapare, los clanes familiares. Entonces, Sebastián Marcet, con el paso del tiempo, conformó una coalición de todas esas redes de narcotraficantes ya organizadas. Y ese bloque es precisamente el que ha dejado a Bolivia ahora y está vigente. Es un bloque compacto en el que la mayoría de los integrantes de esas organizaciones que le mencioné ya están operando en Bolivia. Entonces, mire la magnitud que hay. Por eso es que es difícil al órgano ejecutivo, principalmente al presidente del Estado, controlar todas las instituciones del Estado porque hay una red ya ramificada con gente que vive del soborno, gente que se acostumbró a hacer dinero fácil y gente que ya está vinculada con la organización. Entonces, evidentemente, todos estos hechos que estamos viendo de muertes, asesinatos, sicariatos, con los 3 últimos violentos acá en San Matías y en Puerto Quijarro, en la frontera con Brasil, más el de Santa Cruz. La misma operación, es decir, armas con calibre militar, disparos en ráfaga de 18 disparos para arriba, en la humanidad de la persona, y además lo están haciendo en eventos públicos, Luis Mario, en eventos públicos. Es decir, uno en carreras de autos en Santa Cruz, donde hay muchos espectadores, no les importa que lo vean, que los miren. El otro que muere en lo que está mostrando en este momento la cámara, por ejemplo, en Puerto Quijarro, ese fue asesinado en presencia de su hija y niña y de su esposa, cenando en un ambiente público. Y luego en ambiente público, en actividad deportiva donde se concentra todo el pueblo en San Matías, lo asesinan precisamente al señor Queiroz. Entonces miren ustedes cómo estamos viendo que el modus operandi de esta banda criminal no tiene miedo de enfrentarse con la policía y no tiene miedo de enfrentarse con nadie. Ellos agarran y asesinan y punto. ¿Y por qué? Aquí viene la pregunta, María. A ver, ¿por qué lo hacen así? Porque mandan 2 mensajes. Uno es el que eliminan a quien les estorba o cometió alguna
situación contraria a sus intereses. Y la otra es decirle a todo el mundo, no tenemos miedo y estamos presentes, estamos vigentes. Entonces, causan terror, causan miedo. Ese es un objetivo importante para ellos. Y ellos hacen justicia con mano propia dentro de la organización. Hay que destacar también de que en esta situación no es una guerra entre organizaciones criminales, sino son asesinatos por mandato al interior de la organización. Entonces, en una guerra, cuando se encuentren dos bandas grandes ya, si se forma otra similar, le aseguro que vamos a vivir momentos muy complicados y no solamente vamos a expectar los asesinatos, sino también nos puede llegar a nosotros, porque una organización criminal, para que la población se vaya en contra de la otra, puede poner bombas en todas partes y se los atribuyen a los demás o a los otros. Entonces, eso es grave. Sucedió en Colombia, sucedió en México, sucede en México y en Ecuador también. Eso es lo que está ocurriendo ahora y llama la atención porque es difícil controlarlos porque los están dejando crecer. Pero esto no es porque quiere la policía. La policía intenta trabajar, pero necesita apoyo. Claro. Doctor, lo que usted dice es muy importante. Están perdiendo ya, no sé si el respeto a los demás. Está bien que tengan problemas con la gente que está en su círculo, pero lo que sucedía en el municipio cuando acribillaban a una persona, hirieron a otros más que no tenían nada que ver quizás Exacto. en el asunto. Como usted lo menciona, también sucede en otros países con los denominados coches bombas. Recientemente, este fin de semana, sucedió lo propio en Colombia, ¿no? Donde fallecieron varias personas a consecuencia de un coche bomba. Entonces, esto tiende a empeorarse. Yo no sé qué pueda pasar aquí en adelante, porque ya el miedo existe en la población. Correcto. Mire, esa pregunta que usted hace, por ejemplo, es la que encarna toda la población. Y yo no tengo seguridad y tengo miedo que le pase algo a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, a los que sea. ¿Saben por qué? Porque ven estas cosas y tienen miedo que por ese accidente que pueda ocurrir, daño colateral se llama, le pase a su familia en un tiroteo así en calle abierta, en público, presente, como lo que ocurrió, por ejemplo, usted recuerda hace pocos días el asesinato del cara de bebé que en pleno quinto anillo de la Radial 26, donde había harto tráfico, lo asesinan en la calle y ese sicario hiere a otra persona que está como transeúnte. Bueno, entonces mire usted qué significa lo que puede venir si nosotros en el Estado no se toman medidas radicales desde el punto de vista en que se tiene que declarar la lucha contra el narcotráfico de manera abierta, una guerra contra el narcotráfico. 1, de parte del Estado. 2, se tiene que hacer intervenir a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué no permiten que haya ese apoyo teniéndolas ahí vigentes? Usted sabe que el apoyo aéreo de la Fuerza Aérea es tan importante para estas actividades, pero no la emplean. Tienen su aviación ahí policial, pero no es suficiente si el apoyo de pilotos les piden a la propia Fuerza Aérea. Y además, las aeronaves que se incautan, en lugar de que se deterioren y vendan los repuestos a los propios narcos, que pasen a la Fuerza Aérea para que luchen contra el narcotráfico. Y se tiene que pedir apoyo internacional, porque esta lucha no lo va a poder hacer solamente el Estado. Tiene que hacerlo con apoyo en asesoramiento táctico, en adiestramiento, en equipo y material que vaya a modernizar
por lo menos una fuerza de élite de un mínimo de 50 hombres. Con eso le aseguro que podrían hacer operaciones simultáneas en los principales territorios rojos del narcotráfico. Estamos hablando de parte del Chapare y el Beni, Santa Cruz y la frontera con Brasil. Entonces, son medidas importantes, pero también hay que ver la capacidad del Estado. ¿Qué significa? Inversión económica. Por eso vuelvo nuevamente atrás, recomendando de que esto tiene que hacer con ayuda internacional para recuperar la confianza, con buenos operativos, con buenos resultados que nos permitan a nosotros definir que en el Estado boliviano sí se está luchando de verdad con el narcotráfico y castigar a los malos funcionarios de la justicia. También preocupa de que ya los narcotraficantes o estos grupos armados tienen constantes cruce de fuego con autoridades policiales o militares. Por ejemplo, en las últimas horas el Humopar incautó una avioneta, secuestró fue casi media tonelada de droga, pero hubo fuego cruzado. Entonces ya no es nomás como era antes, que llegaban hasta las factorías, justamente alguien daba el pitazo, huían, ahora se enfrentan. Se va esto poniendo un poquito más grave. ¿Qué acciones debería tomar concretamente el Estado para que, vayan erradicándose estos carteles de droga que, si es que los hay en Bolivia, ya están operando de manera más agresiva? Así mismo es. Hay unidades militares dentro de la zona roja más importante del país, donde se produce la hoja sedentaria que va al narcotráfico, el Chapare. Hay 5 pequeñas unidades y esas unidades tienen que concentrarlas en un fuerte militar. Un fuerte militar donde exista una nueva base, pero nacional, donde se puedan coordinar acciones con otros elementos internacionales, realizar la preparación de actividades operativas y de ahí desplegarse desde el centro, desplegarse hacia diferentes regiones de la propia zona que ahora está tomada por los propios narcotraficantes. Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, en esa intervención de la avioneta con droga y la respuesta de los narcotraficantes hacia los policías, es una constante cuando opera la policía en ese sector, les comento. Y no es la primera vez que responden. Y los narcotraficantes tienen equipos sofisticados de comunicación, utilizan drones, utilizan celulares de estos satelitales y armas poderosas de fuego, modernas. Y esas armas modernas prácticamente ponen en desventaja a la policía. Entonces, considero que, escuchándolo al comandante departamental de la policía, que reconoce esta situación es grave, hay que recomendar al gobierno nacional potenciarla a la policía desde el punto de vista exclusiva para la lucha contra el narcotráfico, para proteger al personal, pero también para poder responder en operativos tácticos ante la presencia de elementos armados. Porque mire usted la diferencia, que cuando hablamos de una organización criminal, un cártel bien organizado, que se abocan solamente a defender y a proteger y a dar seguridad a la carga, así como estamos viendo en este momento, pero esa es su función. ¿Y qué significa eso? Que ellos no tienen miedo a morir haciendo uso de su arma de fuego, porque están pagados para eso. Así como otro grupo se dedica solamente a la factoría. Así como otro grupo se dedica a la comercialización y el traslado. Y otros grupos que son los inversores, los que blanquean capitales. Entonces, es una corporación que funciona con profesionales,
con sicarios, con delincuentes, es decir, es grande. Entonces, por ejemplo, vemos una avioneta, pero estamos hablando de flotas de avionetas que tienen los narcotraficantes. Solamente en Marcet, dicen, descubrieron 16 avionetas. Marcet tenía cerca de 80 avionetas distribuidas en diferentes regiones de los 3 departamentos, Cochabamba, Beni y Santa Cruz. Entonces, es una organización criminal que está ahí, está presente. No conozco a nadie más que hubieran detenido que sea parte de ese Estado Mayor que tenía Sebastián Marcet. El único fuerte y grande que cae, Marcet, allá está. Pero acá, ellos ya están reorganizados. Seguramente o probablemente ya han puesto al reemplazo de Marcet, mientras la organización va a estar vigente, porque ellos no piensan ceder territorios y por eso están asesinando personas. Eso es lo que está ocurriendo ahora, Mario. Pero doctor, ¿quiénes son estas personas que han sido asesinadas? ¿Qué vínculos tenían? ¿Qué participación? ¿Por qué es que se las victima? A ver, correcto. A ver, vamos a ver lo siguiente. Mire, la forma en la que fueron asesinados es porque no cumplieron con la mafia primero. Ahora, el saber si robaron droga, estafaron droga, estafaron dinero en la comercialización, no cumplieron con un acuerdo, o por último quisieron hacer por su cuenta el negocio, entonces hubo motivo para matarlos de esa manera. Entonces es difícil conocer, porque ellos, como sucede en Colombia, en México, les ponen un rótulo en el pecho, el motivo por qué lo están matando. ¿Usted recuerda a esos pilotos cruceños jóvenes que cayeron con una avioneta? Desapareció uno de ellos, pero después de unos 15 días vuelven a ponerle el cuerpo en las inmediaciones donde cayó la avioneta, envuelto en bolsas, y le pusieron un rótulo ahí en el pecho. A ese sí le pusieron el rótulo por haber develado a la organización. Y ahí decía en guaraní, como lo que se emplea acá, el sapo, por decirle, que son los informantes. Pero en guaraní pusieron un letrero. Pero acá todavía no lo están haciendo, entonces exactamente no se sabe por qué. Pero esos motivos en el que los nombres les mencioné, es entre otros motivos que pueden haber ocurrido. Pero generalmente esos son los principales. Entonces, el señor que estaba en San Matías era una persona que de pronto descolla económicamente y empieza, mire usted, con el dinero que tenía, hacía obras para el municipio de San Matías. Regalaba bolsas de alimentos para la gente pobre. Lo querían bastante. Era un donante en todo lo que podía. Era padrino. Entonces, obviamente el pueblo lo quería, pero tenía algunos antecedentes. Y el señor que muere en el Brasil, prácticamente desconocido, pero era una persona que, según las informaciones de la policía brasilera, tenía algunos antecedentes ligados al narcotráfico. Y el que muere en Santa Cruz, de la misma manera, se lo vincula como uno de los pilotos de Sebastián Marcet. Cuando yo le hablo de 6 avionetas que salían a diario de Santa Cruz del aeródromo de Guarnes, hasta el día de hoy no se sabe. Dicen Marcet era el dueño, dice, pero ¿quién era el palo blanco? No aparece.
encubren las autoridades. A este paso no vamos a saber nunca y esa banda va a estar intacta. ¿Por qué? Porque los encubren a los principales. Entonces, ¿cómo operaba ese aeródromo? ¿Quién construyó ese aeródromo? ¿Quién era el dueño? ¿Se acuerda usted que aparecieron dueños y se peleaban unos con otros? Pero al final todo quedó en nada. Mire, un silencio absoluto. 2 intervenciones en ese aeródromo. Y esas avionetas, 6 avionetas salían a diario con 500 kilos cada una. Imagínense la cantidad de dinero que es 3.000 kilos diarios. ¿Y por cuánto tiempo? Bueno, Sebastián Marcet tiene capacidad para contratarse uno de los mejores abogados en Washington, que era fiscal. Y aquí, lo que hemos visto es nada en dinero invertido. Es nada, pero no se encontró nada. O sea, se allanan muchas propiedades, pero no se encuentra nada. Hay que rescatar las palabras del comandante departamental en el que están haciendo un seguimiento al respecto y que reconoce que sí, y yo comparto eso, de que hay una organización criminal muy, muy grande que están asesinando por cuestiones internas. Entonces, hay que reforzar a la policía para que haga un buen trabajo, Mari. Bien, doctor, queremos agradecerle mucho por su tiempo. Gracias por este análisis que usted nos ha profundizado en esta mañana respecto a la violencia que se ha generado este fin de semana y sobre todo, ¿no?, el tema del narcotráfico que está muy inmerso en nuestro país, que no es de ahora, ¿no? Es de mucho tiempo. Pero bueno, esperemos de que el gobierno nacional sepa contrarrestar todos estos ataques. Gracias, doctor. Que tenga una bendecida jornada.